La marimba es un instrumento musical que forma parte de la cultura de Guatemala, aunque se ha venido lamentablemente perdiendo en las nuevas generaciones. Pero, ¿dónde nace la marimba? Unos dicen que nació en Asia, con su sonido de tablillas agrupadas. Otros dicen que nació en África y que migró a América junto a los esclavos africanos traídos por los conquistadores españoles. Otros dicen que nació en Mesoamérica y existe alguna evidencia de su uso por pueblos mayas antes de la colonia. Y algunos estudios dicen que este bello instrumento musical nació en Asia, se extendió a África y luego migró a Europa y América, especialmente en Guatemala, donde creció, se desarrolló y se fundió con los sonidos e instrumentos de los pueblos originarios mayas, luego los sonidos europeos, y se quedó para siempre. Fernando Vázquez, en su artículo Evolución de la marimba guatemalteca, señala que la primera noticia del uso de la marimba en Guatemala data de 1680, cuando fue ejecutada por indígenas junto a cajas, atabales y trompetas en el desfile organizado por el clero y las autoridades civiles coloniales, con motivo del estreno o inauguración de la iglesia catedral en lo que hoy es la ciudad de Antigua Guatemala. Así, la marimba se fue modificando poco a poco. Nació sencilla, de hoyo, atada al suelo. Luego se vuelve sencilla, de arco colgante, con sonoros tecomates. Los tecomates luego se vuelven resonadores de bambú y luego adquieren el sonido de la madera, hasta adoptar el teclado doble con un nuevo sonido llamado cromático. Y para enriquecer aún más el sonido de la marimba, se crea la marimba doble, adicionándole la marimba tenor. Con la influencia de la música y ritmos de otros países, a la música de la marimba se le agregan el contrabajo de cuerdas, las percusiones de la batería, las trompetas y saxofones de viento, el órgano eléctrico, a volverse esa marimba orquesta que nos hace bailar en las fiestas. Hoy no más. Lo cierto es que la marimba de Guatemala nació sencilla, nació indígena, nació con ritmo de son, nació con nostalgia.
Axel Adolfo Aceituno, en su investigación Evolución de la marimba orquesta en Guatemala, señala que con el cambio de la forma de la marimba e incorporación del doble teclado, se comenzó también un acercamiento de los compositores y marimbistas a la música clásica, a la música occidental, y la técnica de interpretación de marimba se volvió más compleja, más virtuosa. 1920 fue el año de fundación del Club Guatemala, donde se creó un ambiente, una cultura que hizo que la marimba terminara por imponerse dentro de los grupos sociales de la alta sociedad de la época, y adopción que establece por primera vez una generalización social de la marimba en todo el país, aunque regularmente los estratos pobres e indígenas seguían tocando y bailando la sencilla marimba, y los estratos sociales altos, mestizos, seguían bailando ahora la marimba doble. El surgimiento de la marimba de doble teclado en Guatemala permitió interpretar nuevos ritmos en marimba. La adopción de la marimba por los mestizos urbanos con acceso al intercambio musical de otros países también enriqueció la variedad de ritmos de marimba en Guatemala desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, como veremos en este recorrido histórico musical. Espero que lo disfrute. No hay baile más madrileño que el chotis. Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Aunque resulta que el chotis no viene de Madrid, sino de Bohemia, en la República Checa. ¿Perdón? En 1850, en el Palacio Real, se estrenó una obra musical llamada La Polca Alemana. Los madrileños que pudieron ver la obra quedaron maravillados con uno de los bailes que la componían. El baile en cuestión tenía un nombre, era escocés. Entonces se decía en alemán, Schottisch. La mazurca nace en Polonia. Su música de ritmo puntillado se conoce en América hacia 1850. La danza original es de pareja individual tomada con figuras. Eres mi vida y mi encanto, y como te quiero tanto, tuya por siempre seré.
Los inicios de la polka se remontan hacia 1830 en Bohemia, durante el Imperio Austriaco, donde actualmente es la República Checa. La polka surge entre un sinnúmero de bailes públicos de esa época. Nació en las áreas rurales y luego se esparció a las ciudades. El término polka pudo haberse derivado de la palabra pulka, que significa la mitad en checo, y que se refiere a la mitad del paso que se ejecuta al bailar dicha danza. Polka también significa muchacha polaca en el idioma checo, lo cual sugiere que la designación polka se derivó del interés y simpatía de los checos por los polacos, debido a que estos les dieron asilo después de la revolución. La primera mención sobre la polka surge en 1844 en un artículo de la revista Bohemia. Le gusta bailar esta polka con papá. El alegre ritmo de la polka la hace muy feliz. En los tiempos de abuelita la polquita se bailó. Este ritmo alegre siempre todos bailarán. ¡Qué felicidad ver a mi mamá cuando baila con papá! Vamos a bailar, vamos a cantar esta polka de mamá. Vamos a bailar todos a la vez este ritmo sin igual. No te puedes ya dejar de bailar esta polka de mamá. La polka acateca, señores, claro que sí, se vale bailar. Y me voy para mi tierra, compadre. Este saludo va para nuestro amigo de la marimba cumbre de Texas, Julio Lorenzo presente. Tienda La Chapina. Normalmente usamos dos herramientas para medir la música y todo lo que escuchamos. La primera es el compás simple, donde partimos cada pulso. Si sabes, toda la música se puede medir según un pulso. Entonces el compás simple parte de ese pulso en mitades, en 2, en 4, ¿sí? Tan, 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 o en 4. Taca, 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 ta. Hay muchos géneros musicales que están en estas formas de medir, pero dejamos de lado el compás compuesto, que es supremamente importante y también se usa en muchos ritmos muy conocidos, como el ritmo del flamenco, como la bulería, como la soleá. Podemos también encontrar ritmos de música colombiana, como el currulao, el bambuco, la tarantela siciliana y napolitana. Cuando yo voy a leer el tresillo, si yo tengo este pulso, ¿sí? Entonces yo voy a leer el tresillo ahí, o lo voy a subdividir en tres. Esto sonaría así: tan, 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 ¿cierto? Y el seisillo, que es la otra figura que estamos viendo aquí más abajo, es simplemente dividir cada una de esas tres partes, tan, 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 en otras dos partes. Entonces, taca, 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 tan, tum, tum, tucu, tucu, dum, 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 taca, 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 tan. Estáis para 8 al estilo en Victorville. Todos cordiales, ahí para el famoso Mayawi. Vaya, compadre. Y para el amigo Alex, allá en la Unión Americana. Saludos cordiales ahí para el famoso Mayawi.
Amigos, se escucha con familia Canel Show. Familia Canel Show. Y usted disfrute, baile. Este 6x8 llamado Lágrima de Santo Tomás. Avance, avance, ven, vamos. Dice por acá, complaciendo entonces a los amigos de la sociedad con este tema Lágrimas de Santo Tomás, complaciendo y saludando a la Sociedad Universal Chiquimulense. Los esperamos este 7 de septiembre en Santa María Chiquimula, dice, ya estaremos primero Dios, 7 de septiembre. Hola a todos, bienvenidos a la primera sesión de Foxtrot. Dentro de poco vais a poder bailar uno de los bailes de salón más populares del siglo XX. El Foxtrot, o simplemente Fox, como también se le conoce, tiene su origen en el jazz.
blues es un género musical que se originó en el sur profundo de los Estados Unidos alrededor de la década de 1870 por afroamericanos de raíces en tradiciones musicales africanas. El término blues puede haber venido de Blue Devils, que significa melancolía y tristeza. Un uso temprano de este término se encuentra en el libro de George Coleman de 1798, Blue Devils, A Farce in One Act. La frase Blue Devils también puede haberse derivado de Gran Bretaña en el siglo XVII, cuando el término se refería a las alucinaciones visuales intensas que podían acompañar a la abstinencia severa de alcohol. Aunque el uso de la frase en la música afroamericana puede ser más antigua, se ha constatado en forma imprenta de 1912 cuando Dallas Blues de Hart Wand se convirtió en la primera composición de blues con derechos de autor. Mientras que las letras del blues a menudo tratan con adversidades personales, la música en sí va mucho más allá de la autocompasión. El blues también se trata de superar la mala suerte, decir lo que sientes, librarte de la frustración, soltarte el pelo y simplemente divertirte. El blues es visceral, catártico y totalmente emocional. El blues tiene raíces profundas en la historia estadounidense, particularmente en la historia afroamericana. Este se originó en las plantaciones del sur en el siglo XIX. Sus inventores fueron esclavos, ex-esclavos y descendientes de esclavos, aparceros afroamericanos que cantaban mientras trabajaban en los campos de algodón y vegetales. El blues creció en el delta del Mississippi, río arriba de Nueva Orleans, el lugar del nacimiento del jazz. El blues y el jazz de hecho siempre se han influenciado entre sí y aún en día hoy interactúan de innumerables maneras.
hablaré de un género de la música popular guatemalteca. Podemos decir con entera propiedad que es una de las formas más representativas de este país, y me refiero a la guarimba. Se atribuye su creación al connotado compositor Víctor Bosbelí Aguilar. Al principio, el maestro Aguilar llamó a este ritmo foxtrot en 6x8 y también marcha característica. Más adelante, este ritmo se le conoció sencillamente como 6x8, sin duda alguna por estar escrito en compás de 6 octavos. Fue más tarde cuando se convoca a un concurso para ponerle nombre al 6x8. Ya el maestro Aguilar había fallecido y en este concurso obtiene el primer lugar la palabra guarimba, que se deriva de los vocablos Guatemala y marimba. Derivado del alemán Walzer, que significa girar. El vals es un baile de salón realizado principalmente en posición cerrada, es decir, que las parejas no solo se aproximan, sino que hay un contacto corporal más allá de solo agarrarse las manos. Las referencias a los posibles orígenes de este baile datan de la Europa del siglo XVI. Lo cierto es que aparentemente su origen habría tenido lugar no en los lujosos salones o palacios de las cortes, sino en un ámbito rural y humilde. Se cuenta que en 1750 los campesinos de Baviera, Tirol y Estiria comenzaron a bailar una danza llamada Walzer. Por otro lado, el Antler, un baile country, llegó a ser muy popular en Bohemia, Austria y Baviera, extendiéndose desde el campo a la ciudad. Un baile que, según se cree, contribuyó en gran medida a la evolución del vals. Este habría sido tan exitoso que habría ocasionado que los nobles de finales del siglo XVIII se unan a los bailes de sus sirvientes, ya que en las clases altas aún se continuaban bailando los tradicionales minuetos. De hecho, la forma en que bailaban no había cambiado tanto en generaciones, y muchos de estos bailes tenían un carácter ceremonial. Estos trascendieron incluso hasta el siglo XIX, y la característica principal era que estos eran bailes de pareja abierta, basados en figuras. Para algunos autores también la coreografía del vals es atribuida a la voltée, una danza que se practicaba en Francia en el siglo XVI. Como sea, tras introducirse por primera vez, el vals se puso de moda en Viena alrededor de la década de 1780, para luego extenderse a muchos países en los años siguientes. A comienzos del siglo XIX, el vals ya era todo un fenómeno que causaba furor, sobre todo en los jóvenes. Atrás quedaban los movimientos de la contradanza o el minué.
Este era un baile en el que en lugar de cambiar de pareja y separarse, se permitía que los participantes permanecieran juntos mediante un abrazo con una sola pareja, mientras giraban libremente por la sala. Una proximidad que creaba una sensación de euforia que no se había experimentado antes en la estricta sociedad europea. Como género musical, el vals, por supuesto, no podía dejar de tener algunos buenos hits, aquellos que conformarían el eje principal de los salones de baile. El Danubio Azul fue uno de estos, pero además el vals ha llegado a tener una serie de variantes, por ejemplo el vals vienés, el vals francés, el vals tango y entre muchos otros más.
sonidos de la marimba guatemalteca hasta la primera mitad del siglo